Hola a todos, muy buenos días. Yo soy Agustina Besada, directora ejecutiva de Asociación Sustentar y codirectora del grupo de trabajo de eficiencia de recursos de la plataforma Let's Lack, junto con Karen Cherning, que va a estar presentando junto conmigo esta introducción. Ante todo, nada, queríamos mencionar que entendemos que estamos todos atravesando un contexto muy particular y imagino que cada uno está a su vez atravesando situaciones particulares con sus familias, con sus trabajos. Nos parecía muy importante de todas maneras continuar con la programación que teníamos planificada para el día de hoy, para esta sesión online, y valoramos que se estén sumando a participar. Entendemos que estos temas son también temas que nos unen y que precisan acción, así que bueno, no queríamos dejar de dar este espacio y por la convocatoria buena que tuvimos, entendemos que también ustedes, quienes están sumando, ven el valor en seguir estas conversaciones para la acción climática que es tan necesaria también. Así que bueno, dicho esto, quería empezar compartiéndoles lo que va a ser la agenda de la sesión de hoy. Vamos a hacer la introducción Karen y yo. Como les comentaba, yo soy directora ejecutiva de Asociación Sustentar y Karen es consultora para la Iniciativa de Eficiencia de Recursos y Acción Climática de la GIZ en el Ministerio de Ambiente de Alemania. Ella les va a contar un poco más de la iniciativa IKI en la que trabaja y juntas coordinamos el grupo de trabajo de eficiencia de recursos de Let's Lack. Luego vamos a tener la participación de María José Baptista y ella nos va a estar compartiendo estrategias de eficiencia en los materiales para un futuro bajo en emisiones de carbono, un poco compartiendo desde el Panel Internacional de Recursos cuáles son las estrategias que vinculan lo que es eficiencia de recursos con cambio climático. Y luego vamos a contar con la participación de Alex José Sáker, director técnico de la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Ambiente de Colombia, que nos va a compartir un poco cómo es la experiencia llevando estas estrategias a la implementación, digamos, en lo que es el Plan Nacional de Economía Circular. Por último, vamos a tener un espacio de debate, y ahí es donde los quiero invitar a partir de ahora, en realidad, a que dentro de lo que es la sección de preguntas o questions, según lo tengan en español o en inglés, de la plataforma que estamos usando para el webinar, que agreguen sus consultas, sus preguntas, y hacia el final vamos a ir seleccionando la mayoría que podamos, la mayor cantidad que podamos, y en base a eso los panelistas van a poder contestar sus consultas. Así que les voy a estar refrescando esto de que compartan sus inquietudes y consultas ahí para que no nos olvidemos. Bueno, para dar un poquito de contexto, la idea de Let's es una plataforma global que busca promover estrategias para un desarrollo bajo en emisiones. Es justamente una alianza que busca la cooperación y el intercambio y el aprendizaje entre pares, ¿no? Y está mayormente financiada por la Agencia de Cooperación Alemana, y por eso ahora Karen les va a compartir un poco más desde la GIZ cómo se aborda o en dónde se enmarca, digamos, esta iniciativa. Pero bueno, si bien es una plataforma global, tiene su chapter, su representación local, que es el grupo Let's Lack, y ahí es donde se inserta, digamos, este grupo de trabajo que ya ahora les voy a contar un poquito más después de que Karen haga la introducción. A ver, Karen, si tienes... Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Hola, muy buenos días también de mi parte. Gracias, Tati. Mi nombre es Karen Cherning y con Tati soy la co-coordinadora de este grupo de trabajo de eficiencia de recursos. Habitualmente trabajo en el programa global Iniciativa Eficiencia de Recursos y Acción Climática,
Es un programa de la ICI, de la Iniciativa Internacional del Clima, del Ministerio de Medio Ambiente en Alemania, y la GIZ implementa este programa. Trabajo en Berlín y aquí ya tenemos bastantes limitaciones por el virus corona. Estoy trabajando como muchos colegas desde la casa en este momento. Pues primero quiero mencionar el objetivo de nuestro programa. Es fortalecer competencias de actores claves para mejorar la eficiencia de recursos y la protección del clima. Y tenemos 4 ejes. Primero, queremos apoyar la vinculación y la cooperación internacional. Queremos crear conciencia sobre el alto potencial que existe en la eficiencia de recursos. Queremos capacitar actores claves para el fomento del uso eficiente de recursos y queremos contribuir a la operacionalización de la eficiencia de recursos. Y en el marco del programa, como Tati ya dijo, estoy haciendo el webinar con ella. Y hoy quiero simplemente de mi parte mencionar a ustedes muy brevemente una nueva estrategia europea que me parece extremadamente interesante y importante. Es el Pacto Verde Europeo o el Green Deal. Seguramente ya han escuchado de esta nueva estrategia. Es una comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, salió en diciembre del año pasado y se encuentra en la red en diferentes idiomas. Tiene 28 páginas y a mí me parece que vale la pena leerlos. Se trata de una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna y basada en el uso eficiente de los recursos, sin emisiones netas de gases de efecto invernadero en el año 2050. Y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos y la naturaleza y los ecosistemas tienen un valor muy alto en esta estrategia. El Pacto Verde abarca todos los sectores de la economía: transporte, energía, agricultura, industria, especialmente, por ejemplo, la industria del cemento, la siderurgia, la industria de textiles y la producción de químicos. Y para transformar el Pacto Verde en legislación, la Comisión presentará en el futuro diferentes estrategias y planes de acción, por ejemplo, la estrategia sobre biodiversidad y la estrategia de agricultura que se llama De la granja a la mesa, o el plan de acción de la economía circular y la estrategia industrial. Y lo especial es que todas las estrategias y planes de los diferentes sectores serán sincronizados. Y la idea es realmente de ya no pensar en silos, pero de manera coherente. Eso es ya todo que quería mencionar, que ustedes ya han escuchado este New Green Deal o Pacto Verde. A mí me parece muy interesante. Es una estrategia basada a la economía circular. Es muy, muy ambiciosa y yo espero que se realizará pronto. Muchas gracias y a Tati de nuevo. Bueno, gracias Karen. En este contexto es que hace menos de un año identificamos esta oportunidad y también una necesidad de trabajar en la temática de eficiencia de recursos
a nivel regional, ¿no? Porque mucho está pasando afuera, en Europa, pero bueno, ¿quiénes son los actores que están liderando en la región? ¿Cuáles son las oportunidades que se dan, que son particulares a la región, que no tienen que ver con copiar lo que se viene haciendo, sino que tienen más que ver con entender el contexto? Hoy en día el grupo de trabajo ya tiene la participación de 73 miembros de 15 países con representación de distintos sectores, desde academia, el sector privado, la sociedad civil y gobierno, y fuimos desarrollando y tenemos planificadas distintas actividades, desde webinars como este e intercambios hasta casos de estudio. Realizamos un mapa de actores, participamos en la COP25 organizando un panel en donde invitamos a Ellen MacArthur Foundation, al BID, al Ministerio de Ambiente alemán, a compartir un poco cuál era la realidad de las oportunidades de la eficiencia de recursos, y en específico ese panel fue sobre economía circular en la región latinoamericana. Entonces, los quería introducir un poquito a lo que hacemos desde el grupo de trabajo. Pueden acceder online a los materiales que estamos desarrollando en la página de letslag.org, buscando eficiencia de recursos. Ahora, si no me equivoco, vamos a compartir en el chat los links correspondientes, y también los invitamos a quienes les interese participar más en profundidad y no perderse ninguna de las actividades que desarrollamos, a sumarse al grupo, completando una pequeña encuesta que nos permite a nosotros también identificar cuáles son los focos de interés y en base a eso de diseñar la programación. Es un ejemplo en donde a través de esta encuesta fuimos identificando cuáles eran las áreas claves de interés en las que se destacan los procesos participativos, la economía circular, las políticas y las regulaciones que acompañan la eficiencia de recursos y la innovación. Y desde ahí es que diseñamos la programación. Hoy nos toca hablar justamente de el vínculo que tiene la eficiencia de recursos y el cambio climático, que muchas veces se toman como por separado, pero bueno, el Panel Internacional de Recursos ha publicado este reporte tan interesante que ahora María José, nuestra primer panelista, nos va a compartir y un poco nos va a comentar cuáles son las estrategias claves que se presentaron. Yo la voy a presentar a María José y la voy a dejar a ella contarnos más. Entonces, María José Baptista es oficial de Asuntos Económicos de la Secretaría del Panel Internacional de Recursos, que funciona dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Actualmente ella lidera la coordinación de varios reportes del IRP, entre ellos el de eficiencia de recursos y cambio climático, justamente lo que vamos a estar hablando hoy. También supervisa la implementación del programa del trabajo de IRP para garantizar una participación activa con los principales interesados y generar un mayor impacto del trabajo del panel. Así que ahora vamos a compartir la presentación de María José y ya le damos la voz a ella. Les recuerdo que por favor pueden poner sus preguntas en la sección de preguntas, así hacia el final de las dos presentaciones podemos contestar algunas y generar un intercambio. Adelante, María José. Buenos días a todo el mundo, espero que me escuchen bien. Sí, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la oportunidad de poder presentar este nuevo trabajo que se publicó durante la COP en Madrid el año pasado y que es uno de los primeros trabajos que traen a luz estas relaciones directas entre la manera como estamos usando básicamente utilizando nuestros recursos naturales y lo que son las emisiones y la acción de cambio climático. Siguiente, comienzo con esta imagen para invitarlos realmente a escuchar una historia más que todo. Algunos de ustedes ya habrán oído por ahí que les voy a dar algunos números concretos y evidencia científica, pero todos los que están en este webinar en realidad con números o sin números, sabemos que dependemos directamente del estado, acceso y disponibilidad de los recursos naturales. Entonces, para tomar, para comer,
incluso para mantenernos limpios en estos tiempos difíciles, necesitamos del agua, del aire, de los metales, de la tierra. Siguiente, muchas veces nos olvidamos que en la mayor parte de los casos estos recursos no son ilimitados. En algunas partes del mundo se va sintiendo la presión de la escasez, en otras partes del mundo es más un problema de distribución y en otras es más bien un problema de impactos ambientales que se producen por un mal uso o gestión de esos recursos naturales. Entonces, siguiente, las preguntas que nos tenemos que plantear, que son importantes en este contexto, son ¿qué tenemos en cuanto a recursos naturales y cómo lo estamos utilizando? ¿Cuáles son las consecuencias negativas y positivas de ese uso? ¿Y qué acciones se pueden tomar para que podamos asegurar el acceso, disponibilidad y calidad? Y dada la universalidad de esta dependencia que tenemos de acceso a recursos naturales, estas preguntas nos interesan a todos, actores públicos, privados, ciudadanos pobres, ciudadanos ricos. En este contexto siguiente, se fundó un panel científico, que en español lo llamamos el Panel Internacional de Recursos, o IRP, International Resource Panel, por sus siglas en inglés, y fue creado hace unos 13 años por el PNUMA y algunos países miembros de la Organización de Naciones Unidas, con el fin específico de poder generar conocimiento científico objetivo que permita responder a esas preguntas fundamentales. Y la idea es que los tomadores de decisión, y ojo que digo tomadores de decisión, puede ser en cualquier ámbito público-privado, tengan un conocimiento científico robusto para poder formular políticas y estrategias que permitan asegurar un manejo más sostenible de los recursos que tenemos dentro del marco de lo que es el desarrollo sostenible. Y esta conexión entre científicos y políticos es una característica fundamental de esta plataforma de la IRP. El consumo y producción sostenibles, la economía circular, eficiencia de recursos, son algunos de los ejes fundamentales de investigación de la IRP. Siguiente. Muy rápidamente, solo para que sepan, trabajamos en colectivo, tenemos un grupo de 40 expertos de todas partes del mundo en diferentes disciplinas, preparan informes científicos de forma gratuita, o sea, pro bono. Los copresidentes de este grupo son Janez Potočnik, que fue comisionado europeo para el medio ambiente, y algunos lo llaman el padre de la economía circular en Europa, y Isabela Teixeira, antigua ministra de Ambiente brasileña. Y los científicos actúan de manera independiente, pero tenemos un grupo de unos 35 países, incluyendo Argentina, Costa Rica, Colombia, México, Perú y otros de la región, que nos ayudan a identificar las preguntas que deberían ser respondidas con la investigación. No es investigar porque nos parece interesante, es investigar porque va a ser útil a la sociedad. El PNUMA es el que tiene la secretaría, de la cual yo soy parte. Acompañamos a los expertos y a los países durante el proceso de preparación, publicación y diseminación de estos estudios. Hemos publicado más de 25 informes, todos en el sitio web que al final de la presentación voy a estar poniendo. Y en un inicio empezamos con informes que estaban enfocados más a recursos específicos, como agua, tierra, metales. Pero ahora estamos viendo las conexiones de esos recursos. Entonces se estudian más que todo sistemas en los cuales interactúan actores y recursos como lo son el sistema alimenticio o los espacios urbanos. Siguiente. ¿Y qué hemos aprendido de la IRP? Muchas cosas, pero les pongo esta primera porque está relacionada con lo que viene después en el informe sobre materiales, y es que gracias a la IRP hemos logrado entender algunas cosas importantes. Por ejemplo, que el uso de recursos sigue aumentando a paso aceleradísimo. El siglo XX fue un periodo de aceleración máxima. Entre 1900 y 2005, el uso de recursos aumentó en un factor de 8. Entre 1970 y el 2010, los niveles de productividad no aumentaron y hasta comenzaron a bajar a partir del 2000. Y esto significa que durante ese tiempo la extracción de materiales aumentó más que el PIB. Y se proyecta que esto irá aún peor, se proyecta que de aquí al 2050 vamos a triplicar esos niveles de uso si continuamos con las prácticas y estructuras actuales. De acuerdo a estudios del IRP y otros grupos como el IPCC o el Centro de Resiliencia de Estocolmo,
se ha visto que nuestro planeta en realidad no tiene la capacidad de responder a esos niveles de uso y de consumo de recursos naturales. Siguiente. Esta imagen es de un artículo reciente que sacó The Guardian, de hecho muy poco después de la COP en Madrid, donde se usan algunos datos del IRP y donde vemos que hay un importante número de proyección en cuanto al consumo mundial, que parece que va a llegar a 100 mil millones por año de toneladas. Y eso realmente nos muestra la importancia de poder ver cómo mejorar la manera con la cual estamos usando lo que ya hemos extraído. Siguiente. El G7, el grupo de los 7, le pidió entonces al IRP preparar un estudio para dos cosas: estudiar cuáles son las potenciales reducciones de gases de efecto invernadero de las políticas y estrategias de eficiencia de recursos naturales, o sea que de manera clásica no se juntaban estos dos mundos de eficiencia de recursos y cambio climático, pero ellos nos pudieron investigar las conexiones y cuantificar por medio de escenarios cuáles son las potenciales reducciones de ciertas políticas de eficiencia de recursos, cómo se pueden complementar las políticas de eficiencia de recursos y las de cambio climático. Siguiente. Y ya empezamos con los resultados de este informe que les conté. Lanzamos, el resumen se lanzó en la COP. Aquí vemos la proporción de materiales causa 23% de las emisiones globales de GI. Y esto pasó, en realidad aumentó de un 15% en el 95 a un 23% en el 2015. Esto en realidad corresponde a un número similar de si juntamos todos los GI que vienen de agricultura, silvicultura y cambio de uso del suelo combinados. Entonces es una proporción importante. Y la mayoría de estas emisiones, cuando estamos viendo producción de materiales, vienen de la producción de hierro, acero, cemento, cal, yeso y otros minerales no metálicos. Los esfuerzos de mitigación de cambio climático en el mundo tradicionalmente se han enfocado en aumentar la eficiencia energética y acelerar la transición a energía renovable, lo cual es clave. Pero también necesitamos ir más allá, ser más ambiciosos para poder llegar a los objetivos que se marcaron en el Acuerdo de París, y el reducir nuestro consumo de materiales es una de las vías que podemos tomar para ello. Siguiente. La producción de materiales, como vimos, causa 23% de las emisiones. Entonces, solo para reiterar aquí, de hecho, que usar los materiales de forma más eficiente es la medida más directa que podemos tomar para reducir esos gases de efecto invernadero que vienen de la producción de materiales, y las tecnologías están disponibles. El trabajo de la IRP se concentró en dos sectores específicos. Estos dos sectores son edificios residenciales o casas, se llaman nosotros, y vehículos livianos o carros. Y la mayoría de los materiales se usan para dos industrias: construcción y manufactura. Y dentro de estas, los automóviles y las casas son particularmente importantes. ¿Por qué? Porque usan mucho material, porque proveen servicios esenciales, porque crean alto valor económico, porque tienen un potencial grande de aumento de eficiencia de uso. Esas son las razones por las cuales los autores decidieron concentrarse en esos dos sectores. Siguiente. Aquí tenemos las 7 estrategias de eficiencia de materiales para reducir emisiones que se analizaron para ver cuál era el potencial de reducción de GI. Los científicos analizaron estas 7 estrategias. La primera, diseño con menos materiales, es por ejemplo cuando diseñamos estructuras de soporte en los edificios con menos materiales, por ejemplo. Sustitución de materiales, por ejemplo, pasar de cemento a madera sostenible para algún tipo de casas, no para todas. Mejora en el rendimiento de producción, puede ser, por ejemplo, la eficiencia en el sentido clásico, en realidad, que reduce los desechos en el proceso de fabricación.
o que mejora la tasa de reuso de los productos de chatarra que llaman. Un uso más intensivo se refiere a un uso más inteligente del vehículo o del espacio de la casa. Significa, por ejemplo, que todos los espacios son utilizados, o sea, ningún edificio vacío, por ejemplo. En carro significa que los usamos a su capacidad máxima por medio de modelos como, por ejemplo, el carpooling, compartir un carro entre varios en vez de usar varios carros. Esos son algunos ejemplos para que entiendan el concepto. Luego tenemos la extensión de vida útil, la recolección, remanufactura y reuso de componentes, y una estrategia también que implica un mejor sistema de recolección y reciclaje al final del ciclo de vida. Aquí la pregunta clave es, ¿cuántas emisiones GI pueden evitarse si implementamos estas estrategias? Siguiente. Los tipos de emisiones que se ven en el informe son 4, básicamente. Los autores crearon escenarios de análisis sectorial, estos 2 sectores, basados en principios de ciclo de vida, y el modelo considera el potencial de mitigación a lo largo de ese ciclo de vida del producto, incluyendo los trade-offs o compensaciones. Y entonces estudian, primero, cuantifican cuánto material o contenido de carbono puede ser reducido a través de las distintas estrategias de eficiencia de materiales. Segundo, se analizan las sinergias entre las emisiones materiales, o sea, las emisiones que vienen de la producción del material y las emisiones que vienen de la energía empleada para la operación de esos carros y casas. Tercero, el informe incluye proyecciones para el 2050, comparando las emisiones anuales con y sin la aplicación de estas estrategias de eficiencia de materiales. El informe también calcula las emisiones acumuladas entre el 2016 y las proyecciones al 2060. Entonces tenemos emisiones de ciclo de materiales, las emisiones de ciclo de vida, que incluyen la de la producción de los materiales en sí, así como las de la operación de los carros y de las casas. Tenemos emisiones anuales, tenemos emisiones acumuladas. Siguiente. Y estos son algunos de los resultados de ese ejercicio que se hizo. En el gráfico pueden ver las emisiones del ciclo material, o sea, de lo que es la producción de materiales, están representadas en color naranja, y las emisiones del uso operacional de energía en turquesa, o sea, la energía que se consume y que se opera cuando se usan los carros o las casas. Entonces, podemos ver que la conclusión mayor aquí es que las estrategias de eficiencia de materiales que se aplicaron podrían reducir hasta un 35% las emisiones de ciclo de vida de las casas en el G7 en el 2050. Y en la primera barra, les voy explicando un poco, vemos las emisiones anuales de ciclo de vida de las casas en el 2016. Esos no son proyecciones, son datos que se recolectaron, las cuales llegan, si juntamos las dos, las de ciclo material y las de uso operacional, llegamos a 1.450 millones de toneladas en el 2016. En la segunda barra vemos una proyección de emisiones de ciclo de vida en el 2050 si aplicamos una serie de estrategias, más bien sin aplicación de las estrategias de eficiencia de materiales, pero este escenario asume menos construcción de casas en el G7, pues muchas ya existen, ¿verdad? No es como India o China u otros contextos donde se va a construir mucho más. Igualmente, este escenario asume medidas ambiciosas de ahorro energético, de aislamiento y energías limpias. Por eso es que también baja. Sin embargo, podemos ver que aún con estas medidas, las emisiones anuales suben a más de 700 millones de toneladas en el 2050. Hay potencial para bajar todavía más esa barrita, y vamos a la tercera, si además aplicamos las estrategias de eficiencia de materiales. Hay una reducción adicional del 35%, perdón, no adicional, pero total del 35% de las emisiones, casi todas en el ciclo de los materiales. Como pueden ver, la mayor parte de ahorro se da en la parte naranja, que es en la producción de materiales. Siguiente. Perdón, siguiente, para que puedan ver el gráfico completo. Gracias. Aquí vemos un panorama
diferente. Estábamos hablando de un ahorro de 35% en el contexto de los países del G7, países desarrollados. Aquí estamos viendo, se analizaron, por supuesto, este era un informe que fue solicitado por el G7, pero nosotros agregamos India y China, dada la importancia que tienen estas dos economías en términos de emisiones también, para ver qué posibles ahorros se podían dar en esos contextos también. Y aquí vemos que el ahorro es mucho, el potencial de mitigación es mucho mayor. Se podrían reducir hasta 60% de las emisiones de ciclo de vida en estos dos sectores, en China e India, en el 2050. Si vemos en el 2016 hay muchas, o sea, vemos que el potencial es mucho mayor por varias razones. En el 2016 ya hay muchas construcciones, nuevas construcciones y por lo tanto muchísimas emisiones. Se llegará en algún momento a un pico de esas nuevas construcciones, por lo que eventualmente las emisiones van a ser menores a las del 2016. Las emisiones ligadas a los sistemas de enfriamiento y calentamiento de los edificios son importantes, a pesar de que se consideran paquetes de energía ambiciosas, de ahorro energético y de transición energética. Y si a las proyecciones del 2050 con medidas energéticas ambiciosas le agregamos las medidas de eficiencia de recursos, veremos que podríamos reducir unas 450 millones de toneladas extra, lo cual representa un 60% menos de los niveles reportados en el 2016. Siguiente. Podemos ver, esto es específicamente, yo empecé en el sector vivienda, en el sector casa. Aquí el uso más intensivo y el reciclaje de materiales de construcción son las dos estrategias de mayor importancia, o que mostraron mayor potencial de reducción de GI. Y un uso más intensivo de las casas, como ya lo había mencionado, se logra, por ejemplo, al eliminar espacios subutilizados. Esto significa que hay menos necesidad de nuevos edificios, una cierta cantidad de materiales que en lugar de utilizarse para construir nuevas casas, podrían ser usados para otros propósitos si se tienen las capacidades de reciclaje. También puede ayudar a reducir la demanda de sistemas de calentamiento y enfriamiento. Todo eso trae reducción de emisiones. El uso de materiales reciclados es también importante, así como el uso de materiales renovables como madera sostenible para algunos tipos de contexto y de construcción, no para todos. Un diseño con menos materiales tiene menos impacto en el G7, por ejemplo, pues la tasa de nuevos edificios que se están sacando es mucho menor que en India o en China. Entonces, muchas de las estrategias que vimos reducen efectivamente emisiones del ciclo de vida de los materiales, perdón, del ciclo de materiales, pero los que más destacan para el G7, para las viviendas, es el uso más intensivo y reciclaje de materiales de construcción. Siguiente. Ahora empezamos a ver un poco el análisis que se hizo para carros. La eficiencia, las estrategias de eficiencia de materiales aquí podrían reducir 30% de las emisiones de ciclo de vida de los carros en el G7, específicamente en el 2050. Igual que los otros gráficos aquí, las emisiones del ciclo material, o sea, de todo lo que es ligado a la producción del material en sí mismo, están representadas en gris, ven que es una proporción muy pequeña, y las emisiones del uso operacional en energía en azul. O sea, todo lo que tenga que ver la operación del vehículo en azul. Primero vemos las emisiones anuales de ciclo de vida de los carros en el 2016, que llegan a 1.810 millones de toneladas, 30 de las cuales son emisiones ligadas a la producción del material para ese carro. En la segunda barra vemos una proyección de emisiones de ciclo de vida en el 2050 sin aplicar medidas de eficiencia de materiales. Pero sí se asumen más vehículos eléctricos y transporte público eléctrico, un escenario bastante ambicioso en cuanto a medidas energéticas y por eso hay como ven, una gran reducción de emisiones. Pero la tercera barra nos muestra que se pueden bajar aún más si aplicamos estrategias de eficiencia de materiales. Y en total podríamos llegar a reducir 30% de las emisiones del 2016 reportadas. Y casi todas se darían
bajando las emisiones que vienen del uso de ese carro, básicamente. Siguiente. Y esta también hay que darle clic varias veces. Aquí vemos la realidad de lo que es China e India. El potencial es parecido, 35% de reducciones entre los niveles del 2016, bueno, en realidad no es 2016, entre lo que se, básicamente va a haber un aumento en el caso de India y China, por específicamente son bajas las emisiones, especialmente en India en el 2016, debido a la pequeña cantidad de flotilla per cápita en India, y esto va a aumentar. Lo que pueden hacer las medidas de eficiencia de materiales, las estrategias, es que ese aumento no sea tan pronunciado. Entonces, básicamente es fundamental en estos países diseñar sistemas de movilidad eficientes y tratar de ver cómo podemos aplicar a su vez no solo paquetes ambiciosos de medidas energéticas y energías renovables, sino también acompañarlo de estrategias de eficiencia de materiales para que el pico no sea tan pronunciado. Siguiente, por favor. Aquí vemos que el uso, cuáles son las estrategias más prometedoras en el caso de los carros. Aquí vemos que el uso más intensivo, los vehículos más livianos y el reciclaje en materiales son las estrategias de mayor importancia para reducir las emisiones que vienen de los vehículos livianos. La mayor parte de las estrategias reducen emisiones que vienen de la producción de los materiales y del uso de ese producto, pero importante en la reducción del número de carros y hacerlos más livianos. Entonces, cuando hablamos de ride sharing o carpooling, como Uberpool, por ejemplo, es una cosa que se analizó y que se vio que es una estrategia que puede efectivamente bajar significativamente los GDI y usar carros que se adecúen más a las necesidades y más livianos en su construcción cuando se pueda, según sea para un pasajero o para muchos. Siguiente, por favor. Varios clics. Aquí, para terminar casi, nosotros también hicimos en el informe, se incluye un análisis de algunas políticas y estrategias de eficiencia de materiales y de cambio climático, donde se menciona eficiencia de materiales, y se pudo ver que normalmente las políticas que se dedican a ver la eficiencia de materiales no consideran la perspectiva climática, o sea, no ven cuánta reducción de gases de efecto invernadero se podría producir con eso, se enfocan más en lo que es eficiencia de recursos per se, y viceversa, las políticas de cambio climático muchas veces no consideran el potencial que puede tener un manejo más eficiente de materiales para bajar las emisiones. Ahora, el diseño de las casas y los carros determinan la cantidad de material que requieren, la energía empleada para su fabricación y para funcionamiento, cuánto van a durar, su facilidad de ser reutilizado, reciclado. Entonces, los códigos y normas de construcción en realidad vinculan o nos ayudan a vincular el diseño de edificios o de carros con las políticas y pueden fomentar o limitar la eficiencia con la que usamos nuestros materiales. Entonces, el actor político es un actor clave para crear cambio. Siguiente. Y las políticas transversales podrían tener un mayor impacto. Ahí son varios clics también. ¿Por qué? Porque podemos matar varios pájaros de un solo tiro, como dicen en mi país. Y si quieren les dan más clics, exacto. Perfecto. Y es probable que las políticas transversales, como la revisión de las normas y códigos de construcción, el uso de sistemas de certificación de edificios, por ejemplo, por parte de los gobiernos, los impuestos de matriculación de vehículos, la tasa por congestión, adquisición o la contratación pública ecológica, los impuestos sobre materiales vírgenes, entre otras, ejerzan o tengan una consecuencia importante en el cambio de la manera como estamos gestionando nuestros materiales y puedan aumentar esa eficiencia o puedan aplicar alguna de las estrategias que mencionamos anteriormente. Pero lamentablemente la disponibilidad de estimaciones cuantitativas
de los resultados de estas políticas son sumamente limitadas. Entonces no se encuentran, no se encontraron resultados de un análisis de, ok, esta política se aplicó y estas fueron las emisiones que se bajaron gracias a esta política. Eso es algo que debería de ser considerado en la próxima generación de formulación de política pública para cambio climático. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Toda la información que les acabo de dar está en ese link que pueden ver ahí, donde pueden ir, pueden bajar el resumen, el informe completo va a ser lanzado y va a ser lanzado en mayo. Ahora estamos en veremos, está listo, pero lo vamos a lanzar pronto. Y tienen ahí videos, infografías para entender mejor. Pero por supuesto estoy aquí disponible para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Yo ahora me gustaría presentarles a Catalina Romano. Lamentablemente Alex no va a poder participar porque estaba en una reunión de la que no pudo librarse, pero Catalina Romano de su equipo va a participar y va a hacer la presentación del Programa Nacional de Economía Circular en Colombia. Ella es ingeniera civil y magíster en gerencia ambiental. Trabajó en el sector de la construcción y en la gestión sostenible de proyectos, especialmente en procesos de certificación y en la formulación de estudios técnicos y ambientales de proyectos de infraestructura a nivel urbano. Actualmente apoya a la Dirección de Asuntos Ambientales sectorial y urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular. A ver si nos podemos compartirle. Catalina. Hola a todos, ¿cómo están? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Adelante. Entonces ya les voy a compartir mi pantalla. Listo, ya pueden ver la presentación. Sí, se puede ver correctamente. Adelante, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, pues yo les extiendo las excusas de Alex Saer, el director de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente aquí en Colombia, pues que tuvo una reunión de último momento de la que no pudo salir, pero bueno, yo les voy a presentar la Estrategia Nacional de Economía Circular del país. Es una apuesta del gobierno nacional, pues liderada por el Ministerio de Ambiente, pero a la que hemos concurrido todas las demás entidades del gobierno nacional. Ese es un esfuerzo conjunto que se viene adelantando desde el año 2008. Entonces les voy a contar un poquito como los antecedentes, la historia de por qué economía circular, por qué abordamos de esa manera, digamos, el modelo económico que planteamos para el país en los próximos años. Entonces, bueno, si quieren, entremos en materia. Entonces, vamos a hablar un poquito de la eficiencia en el uso de los recursos en el país. Entonces, bueno, en términos de productividad del agua, aquí pueden ver en las gráficas, Colombia produce mucha menos agua o extrae mucha más agua y genera menor valor agregado que otros países de la OCDE, con énfasis en el sector agropecuario, con una mayor huella hídrica en el país. Entonces aquí vemos que tenemos unos países de referencia. Nuestros países de referencia son los países de ingreso medio alto y los países de la OCDE. Nosotros hicimos un proceso durante varios años para ingresar a la OCDE, pero hay unas brechas bien importantes respecto a la productividad de los recursos que respecto a otros países. Entonces, por ejemplo, en temas de agua, mientras los países de la OCDE generan un valor agregado
en términos de PIB, de dólares, de $114 por unidad de metro cúbico de agua extraída, nosotros solamente generamos $18.9. Entonces, digamos que parte de esa particularidad es que nosotros tenemos una gran cantidad de recursos disponibles, entonces, al sentir que no es un recurso escaso, digamos que lo utilizamos de una manera no tan productiva y no tan eficiente. ¿Cuáles son, digamos, los sectores que más agua utilizan y que mayor huella hídrica generan en el país? El agrícola, sin lugar a dudas. Se utiliza un alto volumen de agua que no retorna a esas cuencas, que no retorna a los cuerpos de agua, o que si retorna lo hace en una calidad muy inferior de la que lo tomamos. Entonces, en términos de productividad del agua, ya ven que pues en Colombia el panorama no era muy alentador en términos de productividad. En cuanto a productividad del suelo, el panorama es bien parecido. También tenemos una baja productividad en comparación con otros países de referencia, lo mismo, países OCDE, los países de ingresos medio alto y los países de la Alianza del Pacífico, de la cual hacemos parte. Obviamente todas estas mediciones son sacando a Colombia pues de estas mediciones de productividad. Entonces, aquí, por ejemplo, la productividad está medida en términos del área total cultivable y la producción agrícola. Entonces, Colombia genera mucha menos producción agrícola por unidad de área utilizada o cultivable, y eso se ve porque los auxilios o las capacidades técnicas se centran en temas agropecuarios y no en temas de uso de suelo y en temas ambientales. Entonces aquí vemos varios de los productos agrícolas que se comercializan en el país. Entonces, por ejemplo, el café, el aguacate, el cacao y la papa son varios de los productos agrícolas, pues digamos, referentes a nivel internacional del país, y tienen todos una muy baja productividad y concentran la asistencia técnica en temas agropecuarios. Entonces, bueno, digamos que desde el 2009, hace un poco más de 10 años, se vienen haciendo unas inversiones públicas en investigación agropecuaria, pues que tengan o que redunden en una mayor productividad del suelo. En términos de intensidad energética, aquí, bueno, pareciera que la tendencia fuera la misma. Digamos que esta intensidad energética muestra lo contrario, que somos aparentemente más eficientes. La intensidad energética se mide en términos de la energía utilizada para producir una unidad de producción económica. Entonces, nosotros utilizamos muy poquita energía para una unidad de producción económica. Pero digamos que eso se debe, entre otras cosas, a que tenemos muy baja producción industrial, manufacturera, y digamos, la producción del país se centra en commodities, en temas agrícolas, pecuarios. Entonces, eso por un lado, digamos que es como la traducción de esta gráfica, y por otro lado, pues que tenemos una matriz energética que podría considerarse más limpia, pues porque está basada en generación hidroeléctrica. Entonces, sin embargo, nos hemos dado cuenta que somos muy ineficientes también en el uso de esa energía. Los sectores productivos que más utilizan esa energía son, bueno, para suministro de electricidad, gas y agua, para temas de servicio público, la industria manufacturera, más o menos el 20% de la matriz, en temas de transporte, que esto sí es la mayor parte de la matriz, es con generación energética a partir de combustibles fósiles, y para explotación de minas y canteras. Entonces, le estamos apostando a la movilidad eléctrica. En 2009 existían 68 vehículos eléctricos en el país. Hoy en día hay
cerca de 2.000 vehículos inscritos en el RUND, que es el sistema, digamos, de movilidad del país, de inscripción de automóviles, y le estamos apostando pues algo muy ambicioso en términos de movilidad eléctrica. Entonces, digamos que hemos trabajado en fuentes no convencionales de energía, pero tenemos un potencial supremamente amplio, digamos, para hacer esa transición hacia energías renovables en el país. Entonces tenemos un potencial eólico en Colombia de cerca de 30.000 megawatts y tenemos también un potencial de irradiación solar de 4.5 kilowatts hora por metro cuadrado. Eso es algo, digamos, muy característico del trópico y que nos da, digamos, una ventaja respecto a otros países. Pero en este momento, digamos, aquí vemos en el escenario actual, la capacidad de generación de fuentes no convencionales en el país está centrada en las pequeñas centrales hidroeléctricas. Casi todo, o digamos, casi el 50% de esa capacidad de generación está centrada en las pequeñas centrales hidroeléctricas, un poquito menos en bagazo de caña, que es generación de energía a partir de biomasa, y la energía solar y eólica, que tiene gran potencial, tiene, digamos, una participación muy pequeñita, entre otras cosas por los costos asociados pues a esa transición y esas inversiones en infraestructura. Entonces, sin embargo, se han generado muchos proyectos, la unidad de planeación mineroenergética, que es la que recibe pues la inscripción de los proyectos para generación eléctrica, ha recibido, o sea, pasó en más o menos 8 o 10 años de 10 proyectos a 273 proyectos con energías renovables. Entonces hay un interés del mercado en hacer una transición hacia energías o a fuentes no convencionales de energía. Entonces, pues pensamos que hay un potencial bien grande para explotar esas energías no convencionales, pues que son fuentes renovables de energía. En consumo de materiales también, digamos que consumimos menos materiales en general que otros países de ingreso medio alto, pero pues como les decía, nosotros tenemos una economía basada en la extracción primaria de material, no en la industrialización y en, digamos, la modificación o el valor agregado, digamos, a través de la industria de esa materia prima. Y también pues tenemos unas brechas impresionantes en temas de reciclaje y de aprovechamiento. Entonces, Colombia está en la barrita roja, como en todos los demás gráficos. Esto indica la cantidad de material en kilogramos por unidad de Producto Interno Bruto o por unidad, digamos, de producción o de valor agregado en el país. Entonces, tenemos unas grandes brechas también en términos de reutilización de materiales. Aquí, como pueden ver, nosotros hicimos, este gráfico muestra cuál es el potencial de aprovechamiento respecto a países de referencia y en qué estamos nosotros en este momento. Entonces, si vamos a la cuarta columna, que esta es la mayor brecha, digamos, y a lo que le estamos apostando mucho más, sin dejar de lado, obviamente, los otros materiales. Entonces, cementos y concretos, hoy en día estamos aprovechando el 2%, eso es prácticamente nada, y tiene un aprovechamiento del 50%. Entonces, queremos llenar ese gap del 48%, así como, por ejemplo, con los polímeros, pues todos los plásticos en general y los derivados del petróleo, llegar a ese 40% o en el mejor de los casos, superar el 40% del aprovechamiento y llegar, por ejemplo, en metales prácticamente al 100% de aprovechamiento. Entonces, en ese sentido, en el 2016 se aprobó una política pública en Colombia. Los COMPES son las políticas públicas, son los documentos de política pública del país. Entonces, se aprobó la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. De ahí salieron varias tareas, varios compromisos y varias metas de país, pues que están, digamos,
muy relacionadas con la economía circular. Entonces, también ciencia de tecnología de innovación, mientras los países de la OCDE solicitan 31 patentes por militantes, Colombia solicita al menos unas 38 patentes. Entonces, no estamos generando la suficiente investigación en el país, no se está generando conocimiento aplicado a las industrias en el país y es una apuesta a la que también estamos, digamos, metiéndole recursos y, digamos, mucha fuerza para que sepamos en qué aplicaciones o cómo podemos utilizar mejor los materiales, la energía, los recursos que tenemos disponibles en el país. Bueno, esta gráfica muestra las patentes en biotecnología en Colombia entre 2006 y 2015, un periodo de más o menos 10 años. Entonces, las patentes, o sea, respecto al total de patentes presentadas, las de biotecnología son el 10.8% y de las concedidas es un porcentaje mucho menor, es del 7%. Entonces, tenemos también un gran potencial, digamos que más allá de ser evidentemente una barrera, es una oportunidad para generar nuevos procesos que permitan el cierre de ciclos de materiales. Entonces, resumiendo, tenemos una baja productividad en el uso de los recursos. Esto es, digamos, lo mismo que nos decían las barras hace un momento. También una baja generación de valor agregado. Aquí vemos la gráfica nos muestra una, pues cómo se comporta, cuál es el valor agregado de las actividades manufactureras y los materiales, digamos, de mayor relevancia en el país, cuánto se requiere en importación, cuántos recursos residuos genera, por ejemplo, este biomaterial primario, la biomasa, en toneladas genera más de 20 millones de toneladas al año, de las cuales pues la mayor parte va a rellenos sanitarios en lugar de hacer esa valorización energética. Entonces, bueno, la idea es evitar esos impactos, el potencial de impacto evitado en términos de kilogramos de CO2 equivalente por tonelada de material son bastante grandes. Por ejemplo, el de mayor potencial o los de mayor potencial son por un lado los polímeros, los plásticos y los textiles. Entonces, hay un alto potencial de generación de valor agregado que no estamos explotando y pues las grandes brechas en reciclaje y reutilización que ya veíamos. ¿Qué barreras u oportunidades hay para la economía circular en el país? Entonces, bueno, hay barreras normativas, hay barreras de mercado, hay barreras financieras importantes y culturales. Se han identificado, digamos, de fácil abordaje y muchos países o los ciudadanos desde el consumo y de la cultura ciudadana. Entonces, en temas normativos tenemos un tema, digamos, estratégico. La norma de reuso de agua en el país paradójicamente no permite el reuso de agua, es demasiado restrictiva en cuanto a las variables y en cuanto a los procesos para generar ese reuso de agua. Y bueno, también el transporte de los residuos o los subproductos es una barrera normativa, digamos que al considerarse residuos, el transporte tiene unas connotaciones pues que no le permiten, por ejemplo, a los transportadores hacer aprovechamiento. Esas son unas barreras importantes porque nuestras normas estaban pensadas para un panorama de hace 20, 30 años tal vez, que era la disposición final. Entonces eran restrictivas para ese momento histórico, pero hoy en día
eran buenas para ese momento histórico, pero hoy en día son restrictivas para lo que queremos hacer, que es el cierre de ciclos, que es devolver, digamos, al proceso productivo todas esas materias primas. Entonces, estamos trabajando en la norma de reuso de agua, estamos trabajando con transporte. También hay unos temas de mercado en general. Las normas técnicas son muy necesarias. ¿Por qué? Porque le dan confianza a la cadena de valor, a los productores, a fabricantes, a los compradores mismos, de que los productos terminados utilizando material reciclado, utilizando materias primas alternativas o secundarias, tienen la misma o mejor calidad que un producto convencional. Entonces, en el caso de los residuos de construcción y demolición, al no tener una norma técnica que permita, digamos, utilizar en unas condiciones de calidad ese material para aprovechamiento, muchos proveedores se abstienen de utilizarlas o muchos compradores se abstienen de comprar materiales que tienen contenido reciclado, porque dicen va a perder estabilidad y calidad mi edificación, mi infraestructura, mi obra civil. Entonces prefiero utilizar un producto convencional que me garantice la calidad esperada. También hay unos temas de fluctuación de precios de materiales. Yo creo que todos hemos visto en nuestros países, digamos que independientemente de qué tan adelantados vayamos en temas de aprovechamiento de residuos, que hay unas brechas de mercado. Muchas veces los valores del metal, el vidrio, el plástico, no son atractivos para generar un modelo de negocio. Entonces, hay que hacer brechas de mercado, crear unos incentivos que permitan, digamos, competir en términos, digamos, iguales con otro tipo de productos o darle prelación a los productos manufacturados con contenido reciclado. Y también el mercado informal. En Colombia tenemos problemas con ciertos materiales, con la entrada informal o ilegal de ciertos materiales que digamos que no compiten en precio con los materiales nacionales o con el mercado nacional de materiales alternativos. Entonces, en eso estamos ajustando las normas, generando procesos que protejan la producción nacional sin, digamos, generar medidas que sean, digamos, restrictivas o proteccionistas. Entonces, estamos trabajando en una innovación normativa, en incentivos, también en incentivos financieros, entonces en líneas de financiación de tasa compensada y en unos incentivos tributarios. Y en temas culturales, en temas de información a la ciudadanía, a los mercados, a los proveedores, a los productores, a toda la cadena de valor y en unos programas de capacitación e investigación. Y también a nivel regional, en unas apuestas regionales de economía circular que tengan enfoque territorial. Les voy a poner un ejemplo, no es la misma actividad económica la que se genera en el centro del país, en Bogotá, en la capital, que en zonas rurales y apartadas, como por ejemplo en la Amazonía. Entonces tenemos que pensar en todas las posibilidades o en todos los enfoques, digamos, del territorio para así llegar con unas propuestas normativas y de incentivos diferenciadas y que le sirvan a cada territorio. Entonces, bueno, también digamos que todas esas barreras se pueden convertir en oportunidades. Lo que hoy podría ser una barrera, digamos, de la improductividad del agua y del suelo, puede generar un acceso a la tierra o acceso al agua en unas condiciones aptas de mercado y agroecológicas, por ejemplo. Hay posibilidades u oportunidades de generar tecnologías y hacerlas más accesibles para los distintos actores del mercado. La generación de información le sirve a toda la cadena de valor. También queremos diversificar las actividades económicas y los sectores económicos, pues para evitar
estas crisis económicas que se presentan cuando uno tiene unas actividades tan restringidas o cuando hay tanta sin valor agregado. Entonces hay muchas oportunidades de economía circular. Aquí vemos bastantes, digamos, por ejemplo, en concretos premezclados. Hay unas posibilidades de ahorros o de ahorros en emisiones de CO2 y también en temas de agotamiento de recursos. Si aplicamos la economía circular, vamos a ser mucho más eficientes con los recursos y podemos tener unos ahorros de más del 20% en algunos escenarios, por ejemplo, en temas de metales, en concretos y en otros materiales, digamos, que no se ven aquí en estas barritas. Entonces, ¿cómo estamos articulando la Estrategia Nacional de Economía Circular con la industria? Entonces, en el mundo, digamos, ya no es una cosa de país, sino que el mundo quiere revertir los procesos, digamos, nocivos a nivel industrial con el medio ambiente y desarrolló los objetivos de desarrollo sostenible. A nivel nacional, ¿eso cómo se tradujo? Con el Plan Nacional de Desarrollo y con las políticas públicas de las que les hablo. Y dijimos, ¿cómo llegamos a esos modelos de negocio? ¿Cómo traducimos esas políticas públicas y ese Plan Nacional de Desarrollo, esas metas que tenemos en modelos de negocio a través de economía circular? Entonces, generamos una Estrategia Nacional de Economía Circular en noviembre de 2018. Eso ha tenido una actualización, tuvo una actualización durante el año 2019 para generar unas metas específicas, unos indicadores y unas acciones, digamos, muy puntuales con los sectores y con unas líneas de acción. ¿Para qué? O digamos, a través de qué mecanismos, optimizando los sistemas para generar un mayor valor agregado a los materiales y a través también de oportunidades de colaboración entre actores. Entonces, acuñamos un concepto de economía circular, no solo Ministerio de Ambiente, sino todos los actores institucionales del país, el Departamento Nacional de Información Estadística, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Energía. Definimos la economía circular como los sistemas de producción y consumo que promueven la eficiencia en el uso de recursos, teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas y el uso circular de los materiales. Entonces, ese es nuestro concepto de economía circular en el país y lo trabajamos a través de 3 mecanismos: la innovación tecnológica, la colaboración entre actores y nuevos modelos de negocio. Priorizamos 6 líneas en la Estrategia Nacional de Economía Circular. No lo trabajamos por sectores, sino por flujos de material. Entonces, definimos 6 flujos prioritarios en esa Estrategia Nacional de Economía Circular. Los flujos de materiales industriales y productos de consumo masivo, eso suena a todo, pero digamos que lo circunscribimos a lo que hoy en día tiene sistemas de gestión postconsumo. En el país tenemos sistemas de gestión postconsumo para aparatos eléctricos y electrónicos, residuos peligrosos y llantas usadas. Entonces, eso corresponde a esos flujos de materiales industriales. También a los flujos, priorizamos los flujos de materiales de envases y empaques, todos: plástico, vidrio, metal, celulosa, papel y cartón. También priorizamos los flujos de biomasa, tanto para generación energética como para compostaje. Priorizamos los flujos de agua, fuentes y flujos de energía y los materiales de construcción en general. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos unos niveles, unos frentes de acción en distintos niveles: en el macro, en el nivel meso y en el nivel micro. Entonces, a nivel micro, trabajamos en los productos, las empresas, de la producción y el consumo, digamos, el uso de recursos, reemplazando productos por servicios y fomentando el ecodiseño. Ya a nivel de cadenas de valor y de parques industriales, que son, digamos, agrupaciones de productos, de empresas, están nuevos modelos de negocio, la simbiosis industrial o los intercambios, digamos, dentro de los actores,
la respuesta del productor, la gestión postconsumo y el consumo sostenible. Y a nivel ya ciudad, región, país, estamos trabajándolo con un enfoque en la conservación de los recursos naturales en un entorno de equidad social y de prosperidad económica. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esa transición? Innovación normativa, evidentemente, escenarios de cooperación entre actores, no solamente entre actores del privado, no solo entre empresas colaborando entre sí, sino el público, el privado, las instituciones públicas también colaborando entre ellas. La cartera de vivienda, con la cartera de comercio, con la cartera de energía, para no generar políticas que sean contradictorias o que no tengan coherencia entre sí. Y a través de la gestión de instrumentos financieros y de incentivos. Entonces, tecnológica, nosotros nos enfocamos en 5, en modelos circulares, en modelos de extender la vida útil, en modelos de valoración de residuos, de cambiar productos por servicios, servicios por productos, productos por servicios y los modelos de plataforma. Entonces, bueno, aquí tenemos varios ejemplos de esos modelos. Entonces, por ejemplo, tenemos un modelo de producto por servicio. Entonces, tenemos uno que se llama lubricación de clase mundial. Es una empresa que antes vendía lubricantes para motores industriales y un día dijeron, vamos a repensar nuestro negocio, vamos a cambiar la venta de lubricante por el servicio de lubricación. ¿Eso qué hizo? Que cambiara, digamos, también la percepción de vender la mayor cantidad de lubricante para generar productividad en la empresa a generar la mayor cantidad o hacer el mayor aprovechamiento posible de ese lubricante disponible utilizando menor materia prima para el proceso de lubricación. ¿Por qué? Porque si ya uno vende el servicio, quiere utilizar la menor cantidad de materia prima posible. Entonces, al vender el servicio de lubricación, lo que se buscaba era ser más eficientes con el uso de recursos. Entonces, ellos lo que hacen es, utilizan el lubricante que tienen disponible en los procesos de lubricación de motores industriales y lo recogen, ese lubricante usado, le hacen un proceso de diálisis y lo vuelven a utilizar. Entonces, eso hace que se utilice menos materia prima, que se aproveche al máximo el recurso y el cierre de ciclo de materiales. Entonces, bueno, en modelos circulares, Ecopetrol y una empresa llamada Agrosavia generaron un proceso de reuso de aguas de producción de los pozos petroleros en sistemas agropecuarios y forestales en el Meta, donde ellos tienen, digamos, producción de hidrocarburos, pero también hay una actividad agrícola importante. Entonces, se hace ese proceso circular de reuso de agua que promueve pues, el aprovechamiento. Catalina, perdóname, te También interrumpo tenemos un modelo de extender la vida útil. Catalina, te Sí. interrumpo un segundito, discúlpame, para que vayamos cerrando cuando puedas, así tenemos tiempo de intercambio con las preguntas. Ok. Nos estamos quedando sin tiempo. Disculpa. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, bueno, les explico muy rápidamente. El modelo extender la vida útil, utilizamos energías renovables, entonces hay una granja solar en el Valle del Cauca, digamos en la parte del Pacífico colombiano, digamos, para hacer producción a través de energía solar. También tenemos unos procesos de valoración de residuos que son como los más conocidos o los más convencionales. Entonces tenemos una planta que tiene capacidad para procesar 11.000 toneladas de botellas PET y convertirlas en nuevos envases. Y bueno, los modelos de plataforma, la idea es utilizar el Internet de las cosas, la analítica de datos, para digitalizar procesos y hacerlos más eficientes. Entonces tenemos unas agendas con otros ministerios, unos acuerdos con sectores y hemos generado unas jornadas
para saber qué necesitan los sectores y qué queremos nosotros desde lo público. También hemos hecho una concertación de esas metas, todas las metas que nos propusimos en términos de aprovechamiento, de reuso de agua, de calidad del agua, de energías renovables, están concertadas con los sectores. Y tenemos un portafolio de iniciativas de economía circular en el país, pues que ya hemos identificado y las tenemos, digamos, clasificadas por tipo de iniciativa, para qué línea de acción, para qué sector de la industria. Y bueno, en temas de regionalización estamos trabajando, nos insertamos en ¿cómo se llama? En un sistema de gobernanza muy específico presidido, valga la redundancia, por el presidente de la República, que es la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación. Entonces, a través de ese mecanismo estamos llegando a las regiones. Estamos generando unas mesas regionales de economía circular en esa instancia de las comisiones regionales de competitividad e innovación. Adicionalmente, tenemos unas mesas de gobierno, unas mesas por línea de acción, un sistema de información a través de las cuentas ambientales del país, y tenemos un plan de trabajo de implementación interinstitucional, regional y con un sistema de información. Entonces, ¿cuál es el plan a 2020 en economía circular? Trabajar en regiones. Ya hicimos, digamos, un trabajo importante con sectores, con las líneas de acción, pero pretendemos ir a las regiones y generar esos enfoques, digamos, locales y territoriales de la economía circular, y que se incluya en las agendas departamentales de competitividad, no como una medida de sostenibilidad, sino de competitividad de los sectores. Y también un tema de generación de capacidades. Tenemos en un programa de capacitación para todos los actores de la cadena, los públicos, los privados y la ciudadanía. Entonces, eso era lo que les quería contar sobre la Estrategia Nacional de Economía Circular en Colombia. Muchísimas gracias y pues atenta a todas las preguntas que tengan sobre el tema. Muchísimas gracias, Catalina, la verdad súper interesante, y ya tenemos un montón de preguntas que, bueno, vamos a hacer lo posible para contestarlas, o contestar algunas, las más relevantes. Pero bueno, antes que avancemos, quería mencionarles que este webinar lo organizamos en colaboración con ONU Medio Ambiente, y por eso quería darle la palabra a Adriana Zacarías, que es coordinadora regional de eficiencia de recursos en la Oficina para América Latina y Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Sí, unmute. Ahí está. Adriana, ¿estás por ahí? Hola, sí, Agustina, muchísimas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, la verdad no quiero quitarle tiempo a las preguntas, que creo que es lo más enriquecedor. Hemos tenido dos presentaciones muy interesantes, ¿no? Ya María José nos habló con todo lo del International Resource Plan, el potencial que tiene la eficiencia de recursos, lo que podría hacerse con las ganancias que tendríamos si pudiéramos aumentar la eficiencia de los materiales, ¿no? Estamos hablando de un 23 o un 35% de eficiencia de reducción de emisiones. Y luego me gustó mucho cómo vemos esto aterrizado en el contexto de Colombia. Entonces, creo que tenemos dos ejemplos aquí. De nuestra parte, solamente quisiera resaltar que desde ONU Medio Ambiente estamos trabajando mucho en economía circular. Estamos en medio del desarrollo de una coalición regional de economía circular para América Latina y el Caribe, trabajando en la mano con Helen MacArthur Foundation, con Konrad Adenauer, el CTCN, UNIDER, World Economic Forum y PACE. Y la idea va a ser apoyar a los países en esta transición hacia economía circular. Sin más, aquí me detengo porque pues, me interesaría muchísimo escuchar las preguntas que la audiencia tenga. Muchísimas gracias. Aprovecho para agradecerte a ti, Agustina, a Let's Lab por esta cooperación y, por supuesto, a María José y a Catalina por las presentaciones. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Ahora sí,
vamos a pasar a las preguntas, que son un montón, así que estuvimos acá tratando de seleccionar y unificar. Hay varias preguntas que apuntan al tema de los incentivos, ¿no? ¿Qué tipo de incentivos o qué ejemplos nos puedes compartir, Catalina o María José? Tal vez también tenés, digamos, algunos ejemplos que puedan compartir sobre incentivos puntuales, tanto administrativos como financieros, económicos, exenciones de impuestos a la tecnología, inversiones en investigación y ciencia. Las dejo a ustedes que nos comenten, no sé si tal vez, Catalina, podés comenzar compartiendo un poco qué se está haciendo desde el gobierno en Colombia. Ahí está. Deberías. Hola, ya, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos. Perfecto. Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos un abanico inmenso de incentivos en los que estamos trabajando. Uno de los más importantes, bueno, hay varios, pero unos financieros, nosotros decidimos comenzar a trabajar con la banca de desarrollo en el país. Entonces, por ejemplo, con Findeter, que es uno de las entidades que genera procesos de financiación para el desarrollo, se tiene una tasa compensada para infraestructura sostenible. Entonces, ¿qué es tasa compensada? Que un banco normalmente presta a una tasa comercial. Entonces, lo que hace Findeter es decirle, listo, yo compenso la tasa a la que usted le prestaría un banco en 1, 2, 3, 5 puntos porcentuales, dependiendo de cuál sea el tipo de infraestructura o de cuál sea el monto de la inversión para esa infraestructura. También tenemos unos procesos con Impulsa. Impulsa es, pues como su nombre lo indica, la entidad que impulsa las pequeñas y medianas empresas, la inversión en pequeñas y medianas empresas. Entonces hay unos procesos de financiación o de subsidios para, digamos, los procesos de transición, por ejemplo, energética, o las inversiones en sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, tenemos como para cada tipo de empresa o para cada tipo de sector, tenemos una oferta diferenciada. También estamos trabajando en una reforma, digamos, no tributaria, pero una reforma o unos incentivos tributarios en renta y en IVA, impuesto a las ventas, unas devoluciones o unas exenciones para, por ejemplo, fuentes de energía no convencionales. Entonces se les hacen unos procesos de devolución de IVA o de exención de IVA a toda la infraestructura que se requiera para pasar a procesos de energías no convencionales o energías renovables. Entonces, esas son varias, y yo creo que también la norma técnica es un incentivo de mercado para promover el aprovechamiento. También estamos trabajando en ecoetiquetado para generar transparencia hacia el consumidor y hacia la cadena de valor, y que hagan compras que realmente sean sostenibles. Y yo creo que el más importante, estamos trabajando para generar unos procesos de compras sostenibles. Entonces, que los recursos públicos promuevan o prefieran las materias primas. Bueno, digamos, entre otros factores también de calidad y de otro tipo de cosas, que se prefiera el material que tenga un contenido reciclado, alternativo, fabricado con fuentes no convencionales de energía, etcétera. Perfecto, muchas gracias, Catalina. En línea con lo que mencionabas recién, hay una consulta que apunta a una estrategia puntual que tiene que ver con el etiquetado de productos, indicando datos de huella de carbono o huella ecológica en general, sobre agua, materiales, emisiones, energías, y si ha visto esto como una herramienta eficaz y si hay experiencias. Le voy a preguntar a María José si en el estudio que ellos realizaron conocen de casos en donde esto o otras, digamos, esta u otras estrategias de comunicación al consumidor y transparencia en los datos al consumidor han demostrado ser eficaces.
Sí, bueno, en el estudio en particular no se analizaron, digamos, políticas o las estrategias, se mencionan, se hace un resumen de las cosas que existen en el mundo, algunas ideas de medidas que podrían tomar los países, algunas de ellas ya las comenté más o menos, pero ideas sobre cosas que pueden estimular un cambio en la manera como estamos gestionando los materiales en estos dos sectores, para carros y casas. Desde, por ejemplo, un mandato legal de contenido de reciclado, sistemas de certificación que estaba mencionando nuestra compañera, que también se hacen en Colombia específicamente. Te menciono, y es relacionado más a la pregunta anterior, hay otros ejemplos muy específicos que se encontraron, porque hicimos un mapeo básicamente de algunas políticas que daban incentivo a un uso más eficiente de los materiales y de alguna manera iban alineados a las estrategias que estábamos proponiendo. Una de ellas, por ejemplo, en algunos países, y ni siquiera es normas a nivel nacional, sino que a veces, y muchas veces a nivel subregional o regional dentro de un país, y, por ejemplo, normas que dan carriles específicos para vehículos que vienen con muchas personas, como esto para incentivar que las personas usen menos carros y el tráfico sea más fluido. Es como darles algunos privilegios a las personas que usan el carro de manera más eficiente, por ejemplo, o promover incentivos para que la gente comparta un solo carro y haga lo que es los modelos de carpooling, pero de una manera que también donde todos ganen, donde no hayan perdedores en la economía también. Imponer algún tipo de pago si vas a usar tu carro solo en ciertas partes de la ciudad. Hay diferentes experimentos que se han hecho y me parecía importante mencionarlos. En el informe pueden ver el mapeo, pero el análisis de ese mapeo no incluye cómo reaccionaron, por ejemplo, los consumidores o qué pasó con los consumidores. Perfecto, muchas gracias, María José. Estaba bien, digamos, abordar la pregunta que era más apuntada a si las estrategias, digamos, apuntadas a la industria o bajadas de arriba de alguna manera son más eficaces, o también trabajar en la base, en los consumidores y en los cambios que se pueden llegar a generar desde ahí. Me parece muy interesante. Exacto, y déjame, solo una cosa importante que tal vez no se detecta a primera vista cuando se ve este estudio, es que por primera vez estamos poniéndole un poco la responsabilidad de un cambio a nuestros estilos de vida también, porque en el informe estamos viendo que las medidas o las estrategias de eficiencia material más eficaces son las que tienen que ver con la manera como vivimos y cómo nos transportamos. Lo del carpooling o lo del uso más intensivo de los espacios, eso depende de uno como consumidor. El Estado y los actores tienen que crear incentivos para que no lo logre. Pero creo que desde esa perspectiva es uno de los primeros estudios que con datos científicos demuestran la importancia del consumo sostenible, más allá de la producción sostenible. Sí, bueno, creo que eso nos aclara un poco y está en línea con lo que iba a comentar ahora. Justamente la eficiencia de recursos se enmarca y está muy alineada con el ODS 12, que habla justamente de producción y consumo responsable, porque son necesarias las dos. Es necesario cambiar el modelo de desarrollo, pero también es necesario cambiar el modelo de consumo hacia otros nuevos hábitos, nuevas maneras de vincularnos y de consumir, para no ser repetitiva. Hay muchas preguntas sin contestar, pero nos quedamos sin tiempo. Creo que una de las que más me interesaba, y tal vez, Catalina, si tenés una respuesta muy breve, te invito a contar el acceso a la información. Yo creo que esto es algo que tal vez compartimos los países latinoamericanos y en el Caribe, que las instituciones por ahí no tienen tanto tiempo o tanta
tantos sistemas de información institucionalizados como para poder recurrir a ellos en el caso para tomar medidas de políticas relacionadas a eficiencia de recursos y a economía circular. ¿Nos podés hacer unos breves comentarios, Catalina, de cómo fue la experiencia, digamos, en Colombia con respecto a esto? Bueno, pues en Colombia todavía es un reto. De hecho, pues yo creo que de las cosas más costosas es la información, el acceso a la información. Entre más información se quiera y mayor detalle, pues más costoso va a ser, pues en términos tanto de infraestructura como de sistemas para recolectar esa información. Entonces, es un reto bastante grande. Digamos que nos hemos apoyado mucho en las industrias y en los sectores. Pero hoy en día no tenemos la información de la calidad que quisiéramos tener, y como ven, muchos de los datos que presentábamos son de 2012, 2015, entonces cada cierto tiempo debemos hacer una actualización de esa información. Probablemente la información de productividad de las industrias en 2012 no sea la misma de hoy, pues porque han cambiado las tecnologías, han cambiado muchas cosas, pero nosotros tenemos al DANE, es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Entonces, nosotros lo que hicimos fue nosotros hacemos una cantidad de encuestas y pedimos información a los sectores y a las empresas que tienen que, digamos, reportar de manera obligatoria, relacionadas con PIB, relacionadas con productividad, etcétera. Entonces, a través de eso, esa ha sido, digamos, como la primera puerta que se ha abierto, pero parte de la Estrategia Nacional de Economía Circular es decirle a las empresas y a los sectores que no podemos ser celosos con la información, porque parte de esa información es la que nos va a permitir generar unas políticas públicas más eficientes para ellos mismos. Entonces, hemos empezado a abrir esa puerta y a decirle al sector privado, por favor, no vean como con antagonismo al sector público y empecemos a generar bases de datos compartidas y transparentes, digamos, con unos requerimientos muy específicos de calidad de la información, para generar, digamos, esos flujos de información, qué entra, qué sale, cómo se produce, cuál es la productividad. Pero digamos que es un reto muy importante porque además es costoso generar unas bases de datos tan robustas, digamos, desde el sector público únicamente. Entonces, estamos trabajando con los sectores. No es sencillo, no es fácil. Muchas veces las empresas no quieren o son muy celosos de su información, sobre todo del tema de productividad, cuánto utilizan, qué hacen con sus procesos, con sus residuos. Pero ahí está el reto. Creo que estamos manejándolo bien a través de los gremios y los sectores en el país. Perfecto, muchas gracias. Y me parece que con esto ya deberíamos ir cerrando. Estamos un poquitito pasados de la hora. Quería agradecer muchísimo a nuestras dos panelistas, María José, Catalina. Adriana, gracias por tus palabras también y por la colaboración de todo tu equipo en la organización de este webinar. A todo el equipo de Asociación Sustentari y Let's LAC. Y a Karen, obviamente, que comparte conmigo todo este esfuerzo en llevar adelante el grupo de trabajo de eficiencia de recursos, al que los invito una vez más a sumarse para poder continuar este tipo de conversaciones que, si coinciden conmigo, fue muy enriquecedor el intercambio hoy. Me voy con muchas preguntas, con muchos nuevos conocimientos y con ganas de seguir compartiendo y aprendiendo sobre estos temas y de cómo empujarlo desde el rol que tiene cada uno y desde lo que trabaja en cada uno de nuestros países, articulando con los distintos actores, articulando con otros países y otros profesionales. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo que hayan participado. Tuvimos una convocatoria muy alta y una participación muy alta, de hasta como 200 personas participaron en el webinar. Va a quedar disponible online. Vamos a estar compartiéndoles las presentaciones a todos para que repasen los datos, los números
quienes quieran tenerlo de referencia y quienes quieran compartirlo con sus equipos. Así que, bueno, con esto me despido y muchísimas gracias por haber participado. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.